Hola, bienvenido a Arthur Automation. Mi nombre es Arturo y en este video vamos a ver cómo UiPath maneja variables, constantes y argumentos. Y para entenderlos mejor lo vamos a hacer todos de la práctica, ¿vale? Primero les voy a mostrar el resultado final y después vamos a construirlo juntos paso a paso. Comencemos. Voy a ejecutar el resultado final y básicamente vamos a ingresar 3 calificaciones. ¿Okay? Va a calcular el promedio y va a definir si es aprobado o no aprobado. ¿Okay? Voy a ponerle 10, 8 y 7. Vale, aquí me abrió acá. Y el promedio es 8.33 y el resultado es aprobado. ¿Vale? Básicamente es eso. Así que ahora sí, vamos a construir. Y empecemos por partes. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es crear un nuevo proceso en blanco. Yo le voy a poner calcular promedio y voy a dejar los valores por default. ¿Ok? Cuando UiPath crea un proyecto nuevo, siempre genera un archivo llamado main. Aquí está, mira. Este es el archivo principal, creo que está todo el proceso. Pero adicional vamos a crear 2 archivos más, ¿vale? Aquí podemos hacer clic derecho, añadir un sequence, ¿vale? El primer archivo adicional va a ser calculate average para calcular promedio, y de una vez agregamos el otro que va a ser validate grade. Listo. Cada uno tiene una responsabilidad distinta, ¿no? Calculate average se encarga de pedir las calificaciones y calcular el promedio, y validate grade se encarga de decidir si ese promedio es suficiente para aprobar o no, y main simplemente los va a llamar en el orden correcto. Esto es separación de responsabilidades y es una de las prácticas más importantes aquí en UiPath, ¿vale? Entonces comencemos con calculate average. Y bueno, este tema es principalmente de variables constantes y argumentos, ¿no? Entonces empecemos con las variables. Recordemos que una variable es un espacio en memoria donde guardas un dato que puede cambiar durante la ejecución. En este workflow nosotros vamos a ocupar 3, ¿vale? Una para cada calificación que el usuario va a ingresar. Entonces para crearlas nos venimos aquí al Data Manager y podemos crearlas aquí. Voy a crear grade 1. Van a ser de tipo double, ¿no? Porque vamos a ocupar un promedio. Si no está aquí, podemos buscarla por acá, escribiendo la que necesitamos, y casi siempre nos la colorea UiPath. Entonces damos a aceptar. Vamos a crear la segunda. Aquí ya no será necesario buscarla porque como ya la buscamos antes, nos va a aparecer. Y grade 3 de tipo doble también. Listo, ya tenemos nuestras 3 variables que vamos a ocupar. Y nótese que los nombres están en inglés y en camel case, ¿vale? Sin prefijos también. Esto es lo que recomienda UiPath. Ahora vamos a empezar con las actividades dentro de nuestro calculate average. Primero, antes que otra cosa, vamos a añadir una anotación. Esto igual es una buena práctica, especialmente si alguien más va a leer nuestro código, ¿no? Entonces le voy a poner solicita 3 calificaciones al usuario y calcula su promedio. Listo. Vamos a guardar. Y ahora sí, igual, por buena práctica siempre es bueno empezar con un log message y terminar con un log message para saber en qué parte pues va el código. En este caso voy a ponerle iniciando captura de calificaciones. También voy a ponerle un nombre a esta actividad.
log message de inicio. Y ahora sí, empecemos con las actividades de input dialog, ¿vale? Voy a buscarla directamente aquí en mis actividades. Es realmente es la misma. Y la voy a arrastrar. Aquí el título del cuadro va a ser calificaciones. Y el de la etiqueta vamos a poner al usuario que ingrese la primer calificación. ¿Vale? Va a ser de tipo texto. Y el resultado que ingrese nosotros lo vamos a almacenar en grade 1. ¿Okay? Aquí también voy a cambiarle el nombre. Input dialog. Dialog. Primera calificación. Y también voy a imprimir ese valor que nos introdujo en un log message, ¿vale? Esto por simple debug. Va a ser primera calificación. Y vamos a concatenar grade 1. Pero como es de tipo el double, hay que ocupar el método toString. Va a ser de un nivel de información, ¿vale? Y listo, ahí tenemos nuestro primer input dialog para la primera calificación. Lo que voy a hacer es copiar y pegar esto para solicitar la segunda. Entonces lo único que haré es cambiarle los nombres a las actividades y el texto en donde lo piden, ¿vale? Segunda calificación, ingrese la segunda. Aquí en vez de grade 1 va a ser grade 2. Aquí puedo expandir esto para que me sea más fácil editar. Vale, guardamos y listo. Bueno, aquí voy a poner igual nombre. Y aquí sería de primera. Ahora voy a hacer lo mismo para la tercera. Voy a modificar. Y voy a modificar también lo que va a mostrar. También la variable donde se va a guardar. Por último este log. Y listo. Listo. Ya tenemos nuestras actividades principales. Ahora lo que necesitamos es un argumento, ¿vale? Porque esto es lo que va a pedir las calificaciones al usuario, pero como ValidateGrade se encarga de validar que esa calificación sea aprobada o no, necesitamos de aquí sacar el promedio para pasárselo hacia acá. Eso se hace con un argumento, ¿vale? Un argumento es diferente a una variable, porque la variable vive solo dentro del workflow y no puede salir de ahí. En cambio, un argumento es el mecanismo que permite pasar datos de un workflow a otro, ¿ok? Entonces, para crear un argumento, aquí mismo donde está nuestro panel de variables, al lado está el de argumentos, ¿ok? En este caso yo le voy a poner out average. En dirección va a ser pues de salida y también va a ser double, ¿ok? Aquí
UiPath nos dice que los argumentos sí llevan un prefijo que indica su dirección. In para entrada, out para salida y IO para ambas, ¿no? Aquí aparte nosotros definimos pues la dirección, ¿no? Va a ser salida. Ok, ya que la tenemos, ahora vamos a darle el valor del promedio. Ok, entonces vamos a jalar un assign y vamos a decirle que a outAverage le guarde el valor del promedio. Ok, recordemos que un promedio es la suma de los valores entre la cantidad del mismo. En este caso, como me pueden salir muchos decimales, voy a meter una función que va a ser un mathround, ¿vale? Para cortar solamente a 2 decimales. ¿Okay? Listo. Y dentro de ella vamos a hacer la suma de grade 1 más grade 2 más grade 3 entre 3. ¿Vale? Y aquí esta coma es para decirle que redondee solamente a 2 decimales. Cerramos paréntesis y listo. Básicamente esta es nuestra fórmula para sacar el promedio, ¿vale? Redondeado a 2 decimales. A este sign le voy a poner un nombre y va a ser calcular promedio. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a añadir también un log message. ¿Ok? Que va a ser promedio calculado. Y vamos a concatenar el outAverage, que es donde lo va a almacenar, y vamos a convertirlo a string. Listo. Este va a ser de info y aquí va a ser promedio calculado. Perfecto. Ya tenemos todas las actividades de Calculate Average. Ahora vamos a construir Validate Grade. ¿Ok? Primero voy a agregar la anotación de qué es lo que va a hacer este workflow. Básicamente va a recibir el promedio y lo va a comparar contra la constante de aprobación y regresar el resultado. ¿Vale? Aquí puedo poner aprobado o no aprobado. ¿Vale? Guardamos. Ahora, aquí en Validate Grade, ¿qué necesitamos? Recordemos que de Calculate Average vamos a sacar el promedio y entonces Validate Grade va a recibirlo, ¿no? Vamos a crear ese argumento que reciba el promedio. Allá era un out en Calculate Average y aquí va a ser de tipo in de entrada. ¿Okay? Entonces va a ser in average de tipo in y de tipo double. Eso sí, tiene que ser del mismo tipo. Y aparte, Validate Grade va a sacar el resultado de aprobado o no aprobado. Entonces necesitamos un out result. Y este sí va a ser un string porque es aprobado o no aprobado. ¿Vale? Ok. Ya que tenemos nuestros argumentos, vamos a iniciar con las actividades. ¿Vale? Recordemos, lo primero un log message. También pueden hacer doble clic a la actividad para que se les ponga. Y le voy a poner iniciando validación de promedio. Voy a imprimirlo
¿vale? En este log message, que va a ser in average. Y hay que mandarlo a string. Va a ser de info. Y aquí le voy a cambiar a iniciando validación. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a añadir un if, ¿vale? Aquí me faltaba otra cosa. Las constantes, ¿ok? Nosotros necesitamos una constante. En este caso va a ser 7, ¿no? Para definir si fue aprobado o no. Aquí mismo en variables, nosotros damos clic derecho y nos podemos crear una nueva constante, ¿vale? En este caso le voy a poner en mayúsculas, que es una notación común para las constantes, passing grade de tipo number, va a ser 7. Ay, no sé qué pasó. 7. Ok. Listo. Aquí las constantes son de manera global, ¿vale? Estas no pertenecen a un workflow en específico, sino que viven en todo el proyecto. Y el valor por defecto aquí está, que es 7, ¿vale? Entonces, para determinar si fue aprobado o no, necesitamos agregar la condición que in average, o sea, el resultado que viene de calculate average, sea mayor o igual a passing grade, ¿vale? Es decir, si 8 es mayor o igual, bueno, aquí sería mayor, a 7, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces vamos a la rama den, vamos a asignar nuestro argumento de resultado como aprobado, ¿vale? Y si in average nos llega un 6, no cumple la condición, ¿no? Sería menor. La rama else es la que define qué es lo que pasa, y pues sería que nuestro all result sería no aprobado, ¿vale? Voy a minimizar esto y voy a agregar un log message. De resultado, ¿vale? Y literalmente aquí también voy a imprimir resultado. Vamos a concatenar nuestra variable outResult. Era outResult. Esto no necesitamos convertirlo en string porque ya lo es, de tipo info. Y listo. Básicamente esto es lo que va a hacer nuestro validate grade. Va pues a validar, ¿no? si ese promedio es aprobado o no, ¿vale? Ya tenemos todo listo en validate grade. Ahora vamos con el main. Listo. Recordemos que el main es el que orquesta los workflows que creamos, no hace ninguna lógica por sí mismo. ¿Okay? Vamos aquí a añadir también una anotación y vamos a poner orquesta el cálculo del promedio y la validación de la calificación. Listo. Guardamos. Ahora vamos a agregar un log message. Y iniciando proceso de cálculo de promedio.
Aquí vamos a poner inicio. Aquí le di doble clic a la actividad y sin querer entré a ella. Aquí podemos ver como un árbol, ¿no?, de las actividades que tengo. Simplemente regreso al main y listo. Ahora vamos a agregar una actividad para invocar el workflow que queremos, que literalmente es invoke workflow file, y aquí le decimos cuál queremos invocar. Primero va a ser calculate average, ¿vale? Aquí vamos a necesitar una variable para guardar ese promedio que nos regresa el workflow, ¿no? Si abrimos aquí el apartado de argumentos, vemos que este workflow nos va a regresar un out average de tipo doble. Aquí aprovecho, hay otra forma de crear variables. Si se fijan, no tengo aquí una variable creada para almacenar ese out average. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner control K y me dice qué variable o cómo quiero que se llame esa variable a crear. Le voy a poner que quiero que se llame average y listo, lo crea, ¿vale? Si me regreso a mi panel de variables, ya está creada y automáticamente pone el tipo del argumento, en este caso, ¿no?, que es de tipo double. Entonces necesito guardarlo en una variable que sea de tipo double también. Ya lo crea, ¿ok? Eso es todo aquí para calculate average, ¿ok? Vamos a agregar otro workflow file, donde ahora vamos a llamar a validate grade. Voy a hacer lo mismo acá para el resultado, pero aquí sí nos pide un argumento de entrada, in average, ¿ok? Vamos a pasarle el average de main. Aquí recordemos que las variables solo viven localmente. Es por eso que este argumento de salida necesitamos nosotros ponerlo en un valor local que va a ser average, para que después main, el que orquesta, le pase ese valor de average a validate grade, que va a ser aquí, en esta parte del argumento de in average. A in average le vamos a pasar el valor de average y el resultado que nos va a dar validate grade lo voy a crear aquí, que va a ser en una variable que se llame result. Listo. Ya tengo mapeadas mis variables o mis argumentos, ¿no? Vamos a dar a guardar y listo. Voy a minimizar esto y voy a agregar simplemente un message box desde aquí. Que va a mostrar, voy a hacerlo grande para que se vea mejor, promedio, ¿vale? Voy a concatenar el average, pero como es de tipo double, voy a poner a toString y voy a hacer un salto de línea, environment.newline más resultado y concateno la variable result, ¿vale? Para ver si el promedio que nos dio y el resultado. ¿Okay? Y simplemente por buena práctica voy a agregar un log message de fin. Donde voy a imprimir también el resultado. Bueno, pero voy a decir proceso finalizado, resultado, result de info. Y listo. Eso es básicamente el código, ¿no?, para hacer lo que mostraba en un inicio. Ahora, voy a ejecutarlo, pero en modo debug, ¿vale? Para que podamos ver bien cómo es que se están pasando e inicializando las variables y los argumentos, ¿ok?
Entonces vamos a hacer eso. Listo, para poder ejecutarlo de modo debug, voy a agregar un breakpoint aquí y simplemente voy a decirle acá que se ejecute en debug. Ok. Listo, aquí como estamos en main, vemos que tenemos dos variables, donde una es 0 y otra es null. Ok, aquí nos colorea la actividad que va a ejecutar cuando nosotros le demos siguiente. Ok. Ahí, por ejemplo, en nuestra consola ya ejecutó ese log, que era iniciando el proceso de cálculo de promedio. Aquí entra a nuestro primer invoke workflow file, que es calculate average. Ahí ejecuta el log de acá. Y el siguiente es la primera input dialog, ¿vale? Entonces voy a ingresar la primera calificación, va a ser un 8. ¿Okay? Aquí de este lado vemos que grade 1, que recordemos que lo guardamos el valor que metan aquí en esa variable, ya nos dice que es 8. Aquí grade 2 y grade 3 aún no tienen porque aún no lo pide, ¿no? Entonces vamos a asignarles valor. Segunda va a ser un 7. Vemos como aquí ya aparece. Va a ejecutar el log message igual. Segunda calificación 7. Y ahora va por el tercero. Vamos a ponerle un 6. ¿Va? Aquí ya tiene. Y el log message va a decir que es 6. ¿Vale? Aquí va a asignar el promedio, ¿vale? A argumento outAverage. Vamos a ver. OutAverage es 7. ¿Vale? Ya tiene un valor. Y ya nada más es un último log message. Pero ya tienen valores todas nuestras variables y argumento que ocupamos aquí. Entonces, aquí si nos damos cuenta, la variable average que tenemos en main ya tiene el valor de 7 que le pasó calculate average. Y esa variable de 7 es la que le va a pasar a validate grade, ¿okay? Para hacer el cálculo de si fue aprobado o no. Como vemos, ya viene in average con el valor de 7. Y aquí abajo tenemos nuestra constante, que es 7. ¿Okay? Entonces, ahí va a imprimir el log message. Lo podemos ver acá. Y ahora sí va a ser el if. Aquí también nos muestra a qué rama va a pasar. Aquí nos colorea then porque 7 sí es mayor o igual a 7, ¿no? Entonces lo que va a hacer es asignar a outAverage el valor de aprobado. ¿Okay? Una vez que sale, outResult ya tiene el valor de aprobado. ¿Bien? Aquí sale del if y nos imprime el último log message. Regresa acá a main y main nos va a mostrar en un message box, ¿vale? Promedio 7, resultado aprobado. Le damos a aceptar y listo. Ya va por el último log message. Proceso finalizado, resultado aprobado, ¿vale? Y así, de modo debug, también podemos ver cómo es que está pasando o qué valores está pasando entre cada workflow, ¿vale? Que se le está asignado. Por último, voy a hacer una ejecución normal, como la que mostré en un inicio. Y voy a tratar de que sea un no aprobado, ¿vale? Primera 5, segunda 6, tercera un 5 otra vez. Aquí me imprime acá, promedio 5.33, no aprobado, ¿vale? También todo esto lo podemos ver desde nuestra consola. Aquí está, ¿vale? Primera 5, segunda 6, tercera 5, promedio calculado 5.33. Entonces el resultado es no aprobado, ¿vale? Este hábito de ir logueando y también hacerlo en modo debug te puede salvar la vida cuando tengas que debuguear todo un proceso en producción, ¿ok? Y bueno, eso sería todo, ¿vale? En el próximo video vamos a retomar exactamente este mismo proyecto, pero en lugar de ingresar las calificaciones manualmente, las vamos a leer desde un archivo Excel, ¿vale? Entonces, bueno, gracias por ver hoy y nos vemos en la siguiente.